Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una novela que es mucho más que un libro. Es el retrato de un continente en una encrucijada. Hablamos, claro, de Doña Bárbara, publicada en 1929 por el venezolano Rómulo Gallegos. Una obra monumental, vamos. Totalmente. Es uno de los grandes pilares de la literatura del siglo XX en español y el mejor ejemplo de eso que se llamó mundonovismo. Esa corriente que básicamente dijo, oye, basta ya de mirar a Europa. Exacto. Vamos a contar nuestras propias historias, con nuestros propios conflictos. Y el conflicto que nos plantea Gallegos es eterno. La lucha entre civilización y barbarie. Y lo fascinante, y creo que por eso sigue resonando casi un siglo después, es que esa lucha no es una idea abstracta, ¿sabes? No, para nada. Gallegos le pone cara y ojos. La encarna en sus personajes, en sus pasiones y sobre todo en el propio paisaje. El llano. El llano venezolano no es un decorado, es un personaje central, una fuerza de la naturaleza que o te devora o te enaltece. Nuestra misión hoy es explorar esa tensión. Claro, porque Gallegos nos plantea una tesis muy de su época, muy positivista. La barbarie, esa mezcla de violencia y superstición, puede ser vencida. Pero la pregunta que nos deja y que sigue vigente es, ¿a qué precio? Exacto, ¿a qué precio? Empecemos por la encarnación de la civilización. O bueno, lo que él cree que es la civilización. Santos Luzardo. Me parece un personaje fascinante porque llega con una arrogancia tremenda. Es un joven abogado, educado en Caracas, que vuelve a la tierra de su familia casi con desprecio. Totalmente. Él no vuelve para reconectar con sus raíces, para nada. Su plan inicial es puramente capitalista, si quieres. Sí, vender la hacienda familiar, Altamira, y cortar el último lazo que lo une a ese mundo salvaje. Un mundo que para él es solo tragedia, ¿no? El recuerdo de una disputa familiar que acabó en sangre. Exacto, y que le obligó a irse a la ciudad. Él es el hombre de la ley, del Código Civil. Del progreso. Y su primer contacto con ese mundo es un bautismo de realidad, pero en toda regla. Sí. El viaje en bongo por el río Arauca es como descender a otro planeta. De repente, sus leyes, su lógica de ciudad, no sirven para nada. Claro. Está rodeado de bongueros que no zarpan sin rezar, que hablan del Caimán y de los Caribes como si fueran... peligros cotidianos. Porque lo son. Porque lo son. Es un choque brutal. Y es que en ese viaje se condensa todo. Se topa por primera vez, aunque de lejos, con el poder de Doña Bárbara. Ve a uno de sus esbirros, a el brujeador. Al brujeador, un personaje siniestro. Y los propios bongueros le advierten: contra la doña no se puede, doctor. Y es en ese momento, en esa mezcla de indignación y orgullo herido, donde se produce el quiebre. Ahí cambia algo. Ahí cambia todo. El razonador, como lo llama Gallegos, da paso al impulsivo. El hombre de ciudad empieza a sentir la llamada de la sangre, la de los Luzardo. Ahí está la clave. Su lucha no va a ser solo contra un enemigo de fuera. El conflicto lo lleva dentro. Totalmente. Hay otro personaje, Lorenzo Barquero, que se lo dice en una frase que es memorable. Le dice que lucha contra el centauro que todos los llaneros llevamos por dentro. Es una frase brutal, porque es eso. Es la batalla contra su propia herencia de violencia. Y contra el entorno. Claro. No olvidemos el contexto. La Venezuela de los años 20, que retrata Gallegos, es un país de caudillos rurales, de la ley del más fuerte. Donde el Estado apenas llega. Apenas. La hacienda de Doña Bárbara, el miedo, es una metáfora de ese país. Así que la decisión de Santos de quedarse no es solo por recuperar su tierra, es casi una cruzada. Es política, sí. Quiere imponer la cerca, el alambre de púas, la ley, sobre una tierra que se ve a sí misma como ilimitada y salvaje. Vale, si Santos es esa cara de la moneda, ese intento de poner un orden racional, hablemos de la otra cara, de la fuerza de la naturaleza contra la que se enfrenta, Doña Bárbara. No es una simple terrateniente malvada, es un mito, una leyenda viviente, la devoradora de hombres. Y con razón. Su construcción como personaje es magistral, porque Gallegos nos obliga a entender el origen de su maldad. Claro, no nace mala. No nace mala, se hace. Es hija de la violencia, de un aventurero blanco y una mujer indígena, y se cría en una piragua de contrabandistas en la selva. Un entorno de brutalidad absoluta. Pero incluso en esa oscuridad hay un momento de humanidad, ¿verdad? El personaje de Asdrúbal. Sí, y es fundamental para entenderla. Asdrúbal es un joven que viaja con ellos, que le enseña a leer, que le muestra por primera vez la ternura.
la posibilidad de otro mundo. Eso es. La posibilidad de una vida basada en el afecto y no en la depredación. Es su única ventana a la civilización, a la inocencia. Una ventana que se cierra de la forma más violenta posible. La más violenta. La tripulación, por robarle, asesina a Asdrúbal delante de ella y luego abusan de ella. Ahí se sella su destino. Es el trauma fundacional. Ese día muere la joven que pudo haber sido y nace Doña Bárbara, la mujer que jurará vengarse de todos los hombres. Su conclusión es terrible. El mundo es una selva y solo puede ser presa o depredador. Y ella, claro, decide ser la depredadora. Y a partir de ahí, su ascenso al poder no se basa solo en la fuerza bruta, sino en una inteligencia retorcida y letal. Exacto. Su poder tiene 3 pilares. A ver, el primero es la seducción. Entiende el deseo masculino y lo usa como un arma. Para robarles todo, básicamente. No. Seduce a hombres como Lorenzo Barquero para quitarle sus tierras, su voluntad. Los deja hechos despojos humanos. O a leguleyos como Apolinar para que le enseñen los trucos de la ley. Y así poder retorcerla a su favor. Claro. Y una vez que ya no le sirven, se deshace de ellos. El segundo es la superstición, ¿no? Se aprovecha de la ignorancia. Desde luego. Cultiva una fama de bruja, de hechicera. Se dice que tiene un pacto con un socio, que todos asumen que es el diablo. Ella juega con esa ambigüedad. Y ese miedo le da un poder inmenso. Un poder que la ley de Santos Luzardo no puede tocar. Es la fe contra la razón. Y el tercer pilar es la violencia pura y la corrupción. Por supuesto. Se rodea de los peores criminales de la región, como los hermanos Mondragones, que son su brazo armado. Y tiene a los jueces locales en el bolsillo. La combinación perfecta. Con esa combinación, su hacienda, el miedo, va creciendo como un cáncer, devorando las tierras de sus vecinos. Y en el proceso, ella misma se masculiniza. La novela la describe como un marimacho. Sí. Que doma potros y maneja el lazo como el mejor vaquero. La codicia ha matado cualquier otra cosa en ella. Así que este es el tablero. Altamira, que es la civilización que quiere renacer, y el miedo, la barbarie organizada. Y en medio de todo, un personaje que parece ser la clave. Marisela. Marisela es quizá la figura más simbólica de toda la novela. Es la hija que doña Bárbara tuvo con Lorenzo Barquero y que abandonó a su suerte. Cuando Santos la encuentra es prácticamente un animal. Sí, la describe como un bicho del monte, sucia, descalza, sin modales. Es la barbarie en estado puro, pero una barbarie inocente. Es casi como si fuera el propio llano hecho persona, ¿no? Una belleza salvaje que está esperando a ser moldeada. Esa es la metáfora perfecta. El proyecto de Santos Luzardo de civilizar a Marisela, enseñarle a leer, a vestirse, a valorarse, es un microcosmos de su proyecto mayor de civilizar el llano. Es su campo de pruebas. Exacto. Si puede rescatarla a ella de la barbarie, entonces hay esperanza para toda la tierra. Ella es la prueba viviente de que la barbarie no es un destino, sino una condición que la educación puede revertir. Pero aquí, viéndolo con los ojos de hoy, surge una pregunta un poco incómoda, ¿no? A ver. ¿No hay algo de paternalista, incluso de colonialista, en esa idea de que la tierra salvaje, o sea, Marisela, necesita que venga un hombre educado de la ciudad para salvarla? Es una crítica totalmente válida y muy contemporánea. Sin duda, la novela responde a una mentalidad de su tiempo, la idea de que el progreso viene de la ciudad, de la razón ilustrada. Gallegos no cuestiona esa premisa. Para él, el proyecto de Santos es bueno, sin más. Inequívocamente bueno, sí. Sin embargo, la relación entre ellos es más compleja. ¿En qué sentido? En que la influencia es mutua. Mientras Santos educa a Marisela, ella también lo transforma a él. Lo ancla a la tierra. Ah. A medida que él se va metiendo en la dura vida del llano, en la violencia, corre el riesgo de asilvestrarse, de convertirse en el centauro que tanto teme. Y Marisela, con su amor puro, le sirve de recordatorio de lo que está defendiendo. Ella evita que la rusticidad del medio, como dice el libro, se lo trague. El choque de trenes es inevitable. Santos intenta imponer el orden con la ley, y su primer gran acto es intentar levantar una cerca. Un acto que hoy nos parece lógico, pero que en la cultura del llano, una tierra concebida como un mar sin fronteras, es una declaración de guerra. Es una afrenta total, vamos. La cerca es la línea recta de la razón impuesta sobre la anarquía curva de la naturaleza, y la respuesta de doña Bárbara es igual de simbólica. El fuego. El fuego. No ataca directamente. Ordena quemar la sabana.
Usa un elemento salvaje e incontrolable para destruir los postes. Es el llano mismo, a través de ella, rebelándose contra el alambre. Y de la violencia simbólica se pasa a la real. El punto de no retorno es la muerte de Melquíades, de El Brujeador. Sí, tras una emboscada, uno de los hombres de Santos, Pajarote, lo mata en defensa de su patrón. La autoría es deliberadamente ambigua, pero Santos asume la responsabilidad. Y ese es el momento de la gran paradoja. Ahí está. Para hacer valer la ley, ha tenido que recurrir al asesinato. Para vencer a la barbarie, ha tenido que mancharse las manos con sus métodos. La línea que los separaba se borra. Se vuelve peligrosamente fina. Y mientras Santos se debate con esta contradicción, algo se rompe dentro de Doña Bárbara. Claro. Por primera vez se encuentra con un hombre que no puede dominar. Es su crisis final. Santos Luzardo es un enigma para ella. ¿No la desea? No puede seducirlo. ¿Y no la teme? No puede intimidarlo. La trata como a una igual, la desafía en su propio terreno pero con las armas de la ley. Y ese rechazo, esa indiferencia, es algo que su mundo no puede procesar. La desestabiliza por completo. Y esa grieta en su armadura deja entrar sentimientos que ella creía enterrados para siempre. Exacto. Empieza a sentir por él algo que se parece peligrosamente al amor, o al menos a una obsesión que la humaniza. Recuerda a Asdrúbal. Por primera vez en décadas es vulnerable. Y esa vulnerabilidad es el principio de su fin. Completamente. Su derrota no viene de un juez ni de una bala. Viene de su propio corazón. Gracia es puramente sentimental, cuando se da cuenta de que Santos no solo no la quiere a ella, sino que se ha enamorado de su propia hija, de Marisela. Es la derrota absoluta, porque Marisela es la imagen de lo que ella misma pudo haber sido si Asdrúbal no hubiera muerto. Es la inocencia rescatada. La inocencia y la belleza rescatadas de la barbarie. Al verlos juntos, doña Bárbara comprende que ha perdido la única batalla que de verdad importaba. No puede competir contra la esperanza y la redención que ellos representan. Ha sido vencida no por la fuerza, sino por el amor. Y su final es tan legendario como su vida. Simplemente desaparece. Gallegos le da un final abierto, mítico. Algunos dicen que se la tragó el tremedal, el pantano, que es como si la propia tierra salvaje, de la que ella era encarnación, la reclamara. Otros que huyó río abajo, de vuelta a la selva. Sí, pero antes de irse, realiza un último acto sorprendente. Deja una carta nombrando a Marisela su única heredera. Un acto de redención final. Le devuelve a la hija todo lo que le robó al padre. Las tierras de Altamira vuelven a sus dueños legítimos. Y con ellas también el miedo. Es su forma de reconocer su derrota y quizás de buscar una forma de paz. El final de la novela es de un optimismo casi arrollador. La civilización triunfa. La unión de Santos y Marisela simboliza la fusión de la ley con la tierra redimida. Y la última imagen es potentísima. Los vaqueros de Altamira empezando a tender el alambre de púas. La cerca que por fin traza uno solo y derecho hacia el porvenir. Es un final que encapsula el espíritu de una época. La fe en el progreso, en la educación, en que el orden puede y debe someter al caos. Una novela donde, como decíamos al principio, el paisaje es destino y los personajes son alegorías vivas. La privatización de una tierra que era de todos y de nadie. ¿No se perdió algo en esa victoria? Esa es la pregunta que la novela nos deja para reflexionar. Gallegos celebra el triunfo, pero el lector moderno no puede evitar sentir una cierta melancolía. Y nos deja con la paradoja central. Santos Luzardo tuvo que recurrir a la violencia para imponer la ley. Tuvo que despertar el centauro que llevaba dentro. Exacto. Y esto nos lleva a la cuestión final. ¿Es posible erradicar la barbarie ya sea en una sociedad o en nosotros mismos sin adoptar, aunque sea por un instante, sus propias armas? ¿O es esa lucha una tensión perpetua, una frontera que siempre estaremos condenados a vigilar?